Creo que el papel de las mujeres no es diferente del papel de los hombres o de cualquier otro inversionista, ¿no? Creo que el papel de un inversionista o de una, no sé, socia en un fondo o cualquier, ahora sí que en cualquier tipo de posiciones en este abanico del mundo financiero o de capital, creo que el rol no es diferente uno del otro, sino más bien el rol de ambos es traer capital hacia emprendimientos, hacia proyectos que puedan a su vez generar valor para el ecosistema o para la población en general. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Yo soy Tania Barrera, manager de comunicación de WordTap Capital, y en este episodio tenemos una invitada de lujo que se ajusta en sincronía perfecta en el marco de estos siguientes días del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Data de la industria del capital privado revela que el 84% de los fondos no tienen una sola mujer en el equipo de inversión y solo el 4% cuentan con una mujer en posición de sociedad. ¿Cómo incentivar la participación de las mujeres en la industria, tanto como inversionistas, como fondos, como emprendedoras? ¿Cómo puede sumar valor el tener equipos diversos en los fondos que invierten en los diferentes emprendimientos y pequeñas empresas de nuestro país y Latinoamérica? Es importante impulsar emprendimientos formados por mujeres o con equipos diversos, nuevamente. Para responder estas y otras dudas, hoy doy la bienvenida a Regina Zurutuza, quien recientemente fue nombrada junto con Damaris Mendoza como partner de la firma de Venture Capital 500 Global. Bienvenida, Regina, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Tania, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Genial, pues estamos encantados de que hayas podido acompañarnos el día de hoy a este podcast. Me gustaría que ya nos arrancáramos de lleno con las preguntas. Tenemos muchos temas que platicar. Perfecto. Genial, pues Lista. mira, estamos en días cercanos a una fecha importante, lo que ya comentaba yo anteriormente, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y esto conlleva muchas cosas en el ecosistema emprendedor, por lo que quiero que me cuentes un poquito cuál es el valor de que más mujeres estén impulsando el ecosistema empresarial y emprendedor en México. Genial. Creo que es muy importante entender que el, ahora sí que al emprender tomas como misión resolver un problema complejo y que nadie más ha resuelto, ¿no? O que muchos han intentado y sigue sin estar resuelto. Y esos problemas creo que pues vienen de todos colores, sabores y para todas las personas. Y entonces muchas veces estos emprendimientos, este ímpetu por resolver este tipo de problemas vienen porque los vives ahora sí que en piel propia, ¿no? En carne Y propia, sí. exacto, en carne propia. Y entonces, ¿qué pasa ahora sí que solamente un grupo específico de la población está emprendiendo o tiene estas oportunidades para resolver estos problemas? Solo se resuelven problemas para un cierto sector de la población o para cierto tipo de personas o con un, ahora sí que, mundo muy particular, ¿no? Y entonces aquí es en donde está mucho la relevancia de tener ahora sí que mujeres emprendiendo porque están resolviendo problemas que pues su grupo poblacional está viviendo. Y no solamente como es importante la diversidad en términos de género, sino también en general tener mucha diversidad en emprendimiento significa que estamos resolviendo más problemas o para más personas. Claro, y por eso hay como tantas vertientes o verticales, si las podemos llamar de esa manera, en el emprendimiento, ¿no? Hay emprendimiento desde tecnológico hasta tradicional, social, ambiental, de todo tipo de emprendimiento, y es muy importante tomar en cuenta que siempre va a haber eh, pues los que estén en tendencia y los que no, pero sobre todo también aquellos que, como bien comentas, tienen un equipo diverso que se conforma tanto por hombres como por mujeres, como por personas con diferentes capacidades. Es muy relevante que el emprendimiento sea diverso. Creo que eso que comentas es sumamente interesante. Y Sí, cuéntame un poco y, hablando, perdóname, sí, adelante. Perdón, y creo que tocas un tema que a mí me parece muy relevante, que es como también
el acceso a oportunidades para distintos grupos, para tener la oportunidad de emprender y de tener como los recursos para resolver este tipo de problemas, creo que es muy, muy relevante. Además de que pues actualmente Latinoamérica y México, como uno de los países más destacados en este tema, pues está teniendo no sé si llamarlo boom de emprendimiento, no sé si deberíamos llamarlo así, pero sí estamos volteando más como mexicanos, pues a ver las oportunidades que representa el invertir y el emprender, o sea, como este ecosistema está realmente despertando, ¿no? Yo creo que a raíz de incluso la pandemia y la coyuntura global. Sí, totalmente. Creo que yo te diría que Latinoamérica y México en particular siempre ha tenido un espíritu emprendedor, porque hay muchos problemas a resolver, ¿no? Y muchas veces creo que tomamos o consideramos emprendimientos como solamente cuando haces un emprendimiento quizás tecnológico que tiene mucho renombre o que recibe como muchas notas en los medios y demás o mucho capital. Pero creo que también, y tú lo mencionaste antes, ¿no? Creo que es importante entender que el emprendimiento como no solo tecnológico, sino también pues alguien que abre su restaurante, su negocio de un salón de belleza o cualquier tipo de negocio, creo que son emprendedores, ¿no? Y creo que en ese sentido, Latinoamérica pues siempre ha tenido emprendedores, siempre ha habido este interés por crear tus propios negocios, crear ahora sí que una propuesta de valor y crecer y vivir de eso y como construir algo mucho más grande de diferentes verticales, ¿no? De diferentes puntos de entrada. Y, y creo que históricamente también han habido varias olas en donde pues el mundo voltea a ver a Latinoamérica como una potencia en emprendimiento. Creo yo que siempre ha estado, solamente de repente hay estos booms, como dices, ¿no? Estas situaciones que pasan que hacen que más ojos volteen a ver la región, que está muy bien porque justamente esto empuja mucho el crecimiento y entonces creo que yo no lo veo como simplemente como hoy hasta ahorita tenemos muchos ojos o mucho crecimiento en la región, sino más bien como que han ido creciendo, ¿no? O sea, son como un poco escalones de visibilidad o de pues sí, como ojos sobre la región. Sí, y esto que también comentas es muy interesante verlo de esa manera porque eso también crea diferentes herramientas o diferentes formas en las que se puede apoyar el emprendimiento. Si bien siempre hemos tenido ese gen emprendedor, como bien dice, siempre ha estado activo en los mexicanos y en los latinoamericanos, pues cada vez más existen más herramientas, más formas, más grupos, más networking, más formas de trabajar unos con los otros. Y en ese sentido, específicamente en el tema, por ejemplo, del capital, que es algo que nos atañe pues a ambas en nuestra línea de trabajo, pues hablando de capital, ¿cuál es el papel de las mujeres al frente de los fondos de inversión ahora que estamos hablando de esta necesidad de diversidad y sobre todo en una industria que es pues generalmente más cerrada en el tema de los fondos de inversión, de las inversionistas, incluso inversionistas individuales, institucionales, de las mujeres que necesitan impulsar más emprendimientos? ¿Cuál es el papel de las mujeres en los fondos de inversión en México y en Latinoamérica? Genial. Creo que, y te digo, yo tengo como una opinión un poco fuerte en este sentido. Creo que el papel de las mujeres no es diferente del papel de los hombres o de cualquier otro inversionista, ¿no? Creo que el papel de un inversionista o de una, no sé, socia en un fondo o cualquier, ahora sí que en cualquier tipo de posiciones en este abanico del mundo financiero o de capital, creo que el rol no es diferente uno del otro, sino más bien el rol de ambos es traer capital hacia emprendimientos, hacia proyectos que puedan a su vez generar valor para el ecosistema o para la población en general,
y también generar retornos para tus inversionistas, porque al final acaba siendo pues ese el objetivo de ese vehículo de inversión, pues que acaba siendo el generar retornos, ¿no? Entonces creo que para ambos lados, para ambos personajes, creo que ahora sí que el rol es el mismo. Creo que sí, o sea, si bien el objetivo tiene que ser el mismo, sí, ahora sí que tienen el mismo mandato, creo que esa misma diversidad trae diferentes puntos de vista. Y creo que ahorita eh, hay, hay mucha plática sobre traer igualdad de género, igualdad de oportunidades. Y creo que es muy importante, o en mi opinión, creo que es muy importante que hablemos más de equidad, que no necesariamente significa como vamos a hacer exactamente lo mismo por los mismos grupos poblacionales, sino más bien vamos a igualar las oportunidades, y a lo mejor eso significa como un foco mucho más fuerte hacia abrir oportunidades para mujeres, porque históricamente pues no han tenido tantas, y el camino por recorrer es mucho mayor para una mujer emprendedora que para un hombre. Entonces creo que es importante traer a la conversación equidad más que igualdad. Y el rol tanto de mujeres como de hombres es pensar en esa equidad y en esa diversidad de pensamiento. Y entonces creo que también hay un deber muy fuerte de tanto mujeres como de hombres de ser muy, se me estaba yendo la palabra como en español, pero como muy outspoken, ¿no? O sea, como que muy claros en identificar en dónde están fallando y en dónde hay que meter un poco más de foco hacia crear oportunidades igualitarias para todos. Pues no me están viendo en este momento, pero prácticamente me paré a aplaudir lo que está comentando Regina, porque definitivamente lo que está comentando al respecto de es que no tenemos un rol diferente, debe ser el rol el mismo en pro de apoyar y beneficiar el ecosistema emprendedor. Eso es realmente lo que significa lo que comenta Regina, la igualdad y la equidad. Esto que comentas, más que una opinión fuerte, Regina, me parece más bien sumamente acertada. No debe ser un rol distinto, debe ser específicamente complementario, como en algún momento lo estábamos comentando, y que sobre todo, pues bueno, sea, como lo habíamos comentado anteriormente, en beneficio del ecosistema. Sobre todo que siempre se tenga este objetivo de mejorar o de impulsar socialmente a los emprendedores, o sea, a sus proyectos, más que porque si hacen una cosa o hacen otra cosa, sino estos proyectos que traen beneficios para toda la sociedad a la que conformamos, pues todo tipo de personas. Sí, hay que me gustaría agregar una cosa, Tania. Creo que en ese rol que creo que tiene que ser el mismo de hombres y mujeres, creo que hay un componente que siempre es muy importante, que luego se nos olvida, es la empatía. No tienes que poder entender de dónde está viniendo la otra persona que está viviendo el problema, ¿no? Y entonces, así como yo puedo empatizar con o sea, un emprendimiento que puede estar viniendo un hombre que llega y me dice, es que estoy yo viviendo este problema y de verdad que estoy muy, muy seguro de que lo quiero resolver y o sea, y yo sé cuál es la solución, y de verdad que es un problema que no solamente vivo yo, sino viven miles de otros hombres o miles de otras personas. Así como yo puedo empatizar con ese tipo de problemas, también el rol del hombre en un rol de decisión, sí, a la hora de tomar una decisión, tienes que poder empatizar con una mujer emprendedora que llegue y te diga, como yo estoy haciendo una solución de salud de la mujer, porque la menstruación es algo que le pasa a 50% de la población, ¿no? Y entonces creo que ahí es muy importante, y ahorita, o sea, digo, me fui a los dos extremos, ¿no? Pero creo que es importante el fomentar y ahora sí que como crecer la empatía en estos tomadores de decisión. Sí, tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, no necesariamente
que esperemos que, bueno, como es hombre tiene que entender a las emprendedoras o como es mujer tiene que entender a los emprendedores. Simplemente tiene que buscar que el proyecto sea funcional, que el modelo de negocio funcione, que sea sostenible y que sea escalable. Eso es lo que deberíamos estar buscando independientemente de quién lo hizo, ¿no? Oye, Regina, me gustaría que me comentaras, por favor, desde tu punto de vista, que has también trabajado mucho en el tema de levantamiento de capital, de ver cómo está el ecosistema precisamente de capitalización para los emprendimientos, pues que nos puedas dar un panorama general, la visión que tienes y que tiene también 500 Global sobre las inversiones de capital privado actualmente en los emprendimientos y las pequeñas empresas de México y Latinoamérica. Buenísimo. Creo que voy a empezar contestando la segunda parte, ¿no? El cómo vemos el panorama o cuál es como nuestra tesis en 500. Nosotros siempre hemos apoyado el talento en etapa temprana porque creemos que que ahí es en donde podemos como mover mucho la aguja. Y creo que el panorama, más bien, creo que habiendo entrado tan temprano en las empresas, siempre hemos tenido ahora sí que un espíritu o un foco muy fuerte en crear negocios sostenibles y que no solamente, no solamente fomentar el crecimiento acelerado porque sí, sino más bien como construir unas bases sólidas, unos pilares sólidos en los cuales el negocio pueda crecer. Y la verdad es que estamos en el negocio de ser muy pacientes. Nuestros fondos son de 10 años, así que estamos ahí, estamos en el juego de largo plazo y creemos que ahora sí que es la manera en la que puedes realmente construir mucho valor a largo plazo, ¿no? Tenemos inversiones que hicimos en el 2010, 2012, que al día de hoy siguen siendo muy relevantes en el ecosistema y han crecido con sus altibajos, obviamente, pero con unas bases muy sólidas y creemos que esa es la manera en la que construyes mucho valor a largo plazo. Y ahora, eso me lleva como al panorama global o regional en este momento macroeconómico. Creo que estamos en un momento muy interesante porque venimos de unos años ahora sí que mucho shock, ¿no? Creo que el inicio de la pandemia cambia muchas cosas y hace un switch muy fuerte para bien y para mal, ¿no? Creo que hay empresas que se potencian muchísimo y que aprovechan el boom del e-commerce, de supermercados en línea, de como alternativas para el home office, ¿no? O sea, como que hay muchas empresas o muchos sectores que se benefician de esta ola. Hay muchas empresas que se van a cero, ¿no? Y tienen que trabajar en la resiliencia, pivotear, ver cómo le hacen. Y después pasa unos años de mucha bonanza, por así decirlo, mucho flujo de capital, en donde creo que en la región en general hubo como este rush de decir como tenemos que crecer, o sea, hay todo este capital llegando, ¿no? De fuera, de adentro, y hay como mucho ímpetu por crecer y por fondear estas empresas, que después se cae un poco este año con los mercados y con la situación, ahora sí que macroeconómica que tenemos. Y creo que en este momento levantar capital está difícil, ¿no? Y no es porque no haya capital en el ecosistema para invertir, sino que los inversionistas están siendo mucho más cuidadosos con cómo colocan ese capital, ¿no? Hay due diligences más grandes, hay una aversión al riesgo un poco más grande, hay como price sensitivity a las valuaciones mucho más fuerte. Entonces creo que hay esos cambios como que son relevantes, pero que creo que los y las emprendedoras que han construido un negocio con unos fundamentos de negocio muy sólidos están muy bien parados, ¿no? Y creo que ahí es en donde
es muy importante regresar a los básicos y decir como, ok, o sea, cuáles son los fundamentos de mi negocio y cómo construyo hacia el largo plazo y no nada más por un crecimiento acelerado para poder levantar capital, porque eso ya no está pasando tan claro. Sí, aquí lo que comentas de largo plazo es clave, es totalmente clave. A todos los escuchas que tenemos en este momento, el capital emprendedor y el capital privado es a largo plazo. Es un es un mecanismo que, sobre todo cuando es en etapas tan tempranas, ¿no? Como comentas, nosotros también efectivamente invertimos en etapas muy tempranas de las empresas y es algo con lo que siempre tratamos de ser muy claros, tanto con los inversionistas como con nuestra comunicación hacia afuera, que el tema es largo plazo, que no se esperen pues rendimientos inmediatamente, que no se esperen tampoco un crecimiento inmediato de las empresas, que el hecho de recibir capital para una empresa, para un emprendimiento, no es como, bueno, ya recibiste capital, pum, varita mágica, crecimiento sostenido, ya es rentable. Tiene que tener un trabajo importante, tiene que tener un proceso, digamos, de desarrollo, ¿no? Y eso pues toma tiempo, crecer una empresa toma tiempo, no todas las empresas crecen grandes desde el día uno, ¿no? Entonces, esto que comentas es muy importante. Y sí, efectivamente, nosotros pues también pensamos que esta cautela de los mercados es muy, por un lado, pues dices, bueno, ya no hay tanto impulso de la región, como que lo puedes ver de manera negativa, pero al final del día la cautela siempre es muy necesaria, creo que esa es la palabra, ¿no? La cautela es necesaria para poder cuidar el dinero de todos. Y me parece importante también mencionar, por ejemplo, que también estos nuevos mecanismos de inversión, emprendimiento de capital privado y capital emprendedor, pues no se conocían. Realmente es una cosa muy nueva que en México apenas empezó a sonar los términos como venture capital, capital de riesgo, venture debt. Se empezaron a sonar, pues sin corrígeme si no es cierto, ¿no? Pero yo los empiezo a ver realmente tomar calle pues yo creo que a partir de precisamente 2020, 2021, donde la gente ya también sabe que puede invertir en empresas que están en etapas de desarrollo, no solamente en bolsa, no solamente en otro tipo de mecanismos. Y lo importante yo creo que es reflejarles la necesidad o la importancia de invertir en emprendimientos en etapa muy temprana, porque estos emprendimientos son los que avanzan a ser pequeñas y medianas empresas, que son los que sostienen la economía de nuestro país y la mayoría de las economías en Latinoamérica, ¿no? Sí, creo que ahí yo nada más le haría un asterisco a, a ser muy claros en que el capital de en etapa temprana es capital de riesgo, ¿no? O sea, el riesgo es muy alto en startups de tecnología, que son ahora sí que mi pan de cada día. Uh-huh. El ratio de cuántos se mueren es 50% se mueren, 40% crecen medianamente y 10% traen retornos impresionantes, ¿no? Y creo que el 50% es muy importante. Entonces yo siempre digo como si hay mucho, si hay mucho upside o si hay muchos retornos o mucho potencial en este capital de riesgo y en invertir en empresas tempranas, pero así como hay mucho potencial de ganancias, hay mucho riesgo y yo siempre, o sea, si alguien llega y me dice, oye, Regina, quiero invertir en X empresa, me gusta y yo sé que no es un experto en inversiones y yo sé que no hace eso como su trabajo como full time. Si les digo, oye, ten cuidado, o sea, creo que tienes que tomar esa decisión conscientemente y tienes que estar dispuesto a perder ese capital, Uh-huh. ¿no? Lo puedes ganar, pero creo que también es importante entender muy bien el riesgo que conlleva y cómo evalúas los diferentes tipos de inversiones. El riesgo de una startup tecnológica no es el mismo que una inversión en una pyme o en un restaurante o en un café, ¿no? Que son como negocios un poco más, ahora sí que a corto plazo. Entonces, creo que yo nada más pondría ese asterisco a entender
en qué asset class estás jugando y asegurarte de que pues no estés poniendo en riesgo tu patrimonio personal. Sí, totalmente. Cada inversionista debe ser muy claro o debe conocer muy bien su nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere pues perder o cuánto quiere ganar o a Exacto. cuánto plazo incluso también porque pues cada quien tiene las diferentes prioridades y objetivos con su dinero y su portafolio, pero sí definitivamente lo que comentas es muy importante. Hay que conocer la industria en la que se va a invertir, ya sea capital privado, ya sea capital no sé, en mercados de valores, ya sea incluso en si uno es un ángel inversionista y va al Friends and Family a invertir en algún negocio de algún familiar o amigo, siempre hay que conocer bien el mercado en el que se va a invertir y acercarse sobre todo a fondos y a personas, a fondos como nosotros, a fondos también y aceleradoras como 500 Global, a personas como Regina, para entender muy bien también qué es lo que se está metiendo uno, ¿no? En cuanto a inversiones y sobre todo cómo puede apoyar ese capital a ciertas empresas y en qué etapas. Y ya estamos llegando al final de este episodio. Regina, ya me fue el tiempo súper rápido. Creo que podría yo quedarme aquí un par de horas más, pero no tenemos esa oportunidad el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No quisiera yo terminar el espacio sin que nos dieras algunas recomendaciones y proyecciones a futuro, como siempre solemos hacer en este podcast. ¿Cuál es la visión de 500 Global para las startups en México? Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtap.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.